El destornillador multifunción en mi mano. El frío metal se filtra a través de mi piel y en mis nervios. No es tanto una herramienta. Yo diría que es una pesada. Una elección entre la vida y la muerte. El punto explosivo no es el ataque externo. Radica en la amenaza definitiva de desintegración interna. Ese pitido constante después de que finalizó la llamada. En lugar de desaparecer. En cambio, el sonido continuó emanando inquietantemente. Del altavoz rodeador contraincendio de la oficina. Amplificado y teñido con un leve crujido estático. Claramente resonando en el espacio confinado. Durante 17 minutos, el señor le murmuró algo inusual. Desesperadamente mirando hacia el techo a esos dispositivos. Contraincendios que normalmente ni siquiera. La otra parte no solo controla el control de acceso. Incluso el sistema de transmisión de incendios del edificio ha sido infiltrado. Es como una cuenta atrás final hacia la muerte. Están por todas partes. El espíritu del señor Lee ha estado en estado de shock. Casi se está derrumbando. No, solo están fanfarroneando. Grité. Intentando reprimir el mismo miedo que se agitaba en mi propio corazón. Y tratar de despertarlo. Si realmente pueden hacer lo que quieran, ¿por qué darnos a elegir? ¿No sería mejor simplemente llenar el lugar de gas o provocar un incendio? ¿Por qué no tienen algo de qué preocuparse? ¿O ese fragmento de tronco? Necesitan asegurarse de que sea borrado. En lugar de destruirlo físicamente junto con nosotros y el ordenador. Mis ojos están fijos en el ordenador central negro. Es la única forma de entrar. Es el centro del vórtice. ¿Qué es lo que quiere? El señor me vio acercarme al ordenador central con un destornillador. Estaba en un estado de incredulidad. Están monitorizando la red, las señales electrónicas. Puede que incluso estén monitorizando el sonido y las imágenes de esta sala. Me agaché. Comienza a utilizar un destornillador para desatornillar hábilmente. Pero no siempre pueden controlar cada hendidura física de la placa. Voy a sacar el disco duro. Voy a sacar el disco duro. No tenemos otro ordenador para leerlo. Y no hay tiempo que perder. El señor me miró ansiosamente el reloj de la pared. La cuenta atrás era como un gusano. Entonces violentamente quito el panel lateral. Para revelar el complejo cableado y hardware en el interior. Mi mente se aceleró. Recordé todo lo que sabía sobre almacenamiento de datos y hardware. Almacenamiento de datos y hardware. Y entonces hice una apuesta. Apuesto a que el fragmento de registro, debido a su especificidad y su corta existencia. Cuando fue escrito en el disco duro. Probablemente debido a la carga extrema y al caos del sistema en ese momento. No siguió el proceso normal de escritura. De datos eso. No entiendo lo que dices. El señor Lee no puede seguir mi hilo de pensamiento en absoluto. Estoy hablando de datos fantasma. Rápidamente busqué y desenchufé los cables de alimentación y SATA conectados al disco duro. Estaba explicando a un ritmo muy rápido. En casos extremos, después de que los datos se escriben en el medio de almacenamiento. Aunque se sobreescriban o borren rápidamente. En algún nivel físico. Especialmente en discos duros mecánicos magnéticos tradicionales HDDs más bien. No en las unidades de estado sólido SSD. Puede dejar una extremadamente tenue pero teóricamente detectable imagen visual. A través de medios físicos y electromagnéticos especiales. Es teóricamente posible realizar recuperaciones y lecturas limitadas. Esto requeriría una instrumentación extremadamente sofisticada y un entorno de laboratorio. Simplemente no lo tenemos. Estoy hablando. Apunté con el destornillador a las finas patillas metálicas. De la placa de circuitos del disco duro. Es lo último en hacking de hardware. La tasa de éxito de los medios extremos es escasa y el riesgo es muy alto. El señor Lee se quedó boquiabierto, como si estuviera escuchando una fantasía. Pero no tenemos nada. Ni sondas, ni osciloscopios. No, tenemos esto. Yo violentamente de su propio llavero desbloqueado un pequeño objeto discreto. Una herramienta de depuración USB multifuncional. En un extremo había un puerto USB. En el otro extremo había un par de extremadamente delgadas sondas chapadas en oro, ajustables manualmente. Se trata de un pequeño juguete que me regalaron hace años cuando era adicto al craqueo de hardware. Siempre lo he guardado como recuerdo. No esperaba que hoy fuera un salvavidas. Ayúdame a sujetar el disco duro. No agites las manos. Pongo el disco en mi escritorio. El puerto USB conectado a la herramienta de depuración es el de mi teléfono móvil de repuesto, al que se le ha quitado la batería. El teléfono en sí no se enciende. Pero el puerto USB proporciona una débil alimentación al depurador. Como si estuviera agarrando la última gota. Apretó el borde del disco duro tan fuerte como pudo.
Me brotaron gotas de sudor en la frente. Mi respiración casi se detuvo. Quedaban menos de 15 minutos. Ajusté manualmente con cuidado las ondas, que no eran más gruesas que un cabello. Más gruesas que un mechón de pelo. Con mi memoria y comprensión de la disposición del hardware, traté de hacer contacto preciso con algunos puntos de prueba críticos. Cerca del chip de caché. Es como cirugía cerebral con una aguja de bordar. Y esas ciegas. Una débil corriente eléctrica pasa a través de las ondas. Mi mano podía incluso sentir la casi imperceptible levedad del chip del disco duro. Con la otra mano, manejaba mi teléfono móvil de repuesto que, aunque no podía encenderlo, pero me forcé a entrar en un modo de diagnóstico de hardware de nivel extremadamente bajo. Modo similar al modo de ingeniería. La pantalla es un flujo de oscuro código hexadecimal desplazándose lentamente. Desplazándose a través de un flujo de código hexadecimal oscuro. Intento captar cualquier fluctuación inusual en los datos. El tiempo pasa. El tic-tac de la bocina de incendios es como un reloj de tic-tac. 10 minutos, 8 minutos. La pantalla sigue desplazándose un revoltijo de números hexadecimales. No aparecieron cadenas significativas. La respiración del señor Lee se hizo cada vez más rápida y estaba casi desesperado. Justo cuando estaba a punto de rendirme. Estaba a punto de rendirme y pensar que esto era una fantasía cuando la pantalla. En la cadena de códigos hexadecimales que se desplazaban rápidamente por la pantalla. De repente hubo un brevísimo destello de un pequeño código inusualmente regular. Como si fuera un identificador de algún tipo. 7E, 7A, 50, 52, 4F. 4 de 55, 4E 42. 7E, 7A. Es el código de error 0x7E, 7A. 50, 52, 4F, 4D. PROM, abreviatura de Prometheus. 55, 4E 42. UNB sin consolidar. Unbound es su abreviatura. En realidad es un resto de ese fragmento de registro. Está incompleto, pero la firma está ahí. Casi grité cuando lo encontré. Pero en ese mismo momento, hubo un estallido. Un ligero sonido de estallido salió de la herramienta de depuración en mi mano. Un leve olor a quemado se extendió. Al mismo tiempo, una fina voluta de humo salió del punto de la placa del circuito del disco duro que estaba tocando con la sonda. La herramienta de depuración se sobrecargó y frió el disco duro. El disco duro emitió un chirrido agudo. Chirrido anormal. Luego se silenció. No hubo más zumbidos. El flujo de código hexadecimal que se desplazaba por la pantalla se detuvo al instante. Se quedó en blanco. Se acabó. Daño físico. La última esperanza. Parece haberse desvanecido con el humo y el olor a quemado. Completamente frustrada. El señor Lee y yo nos quedamos helados sin sangre en la cara. Como si pudiéramos oír el sonido de nuestros corazones hundiéndose en el abismo. La cuenta atrás continúa. Tic-toc, quedan menos de 5 minutos. En el silencio. El señor Lee de repente dio un leve pitido. Sus ojos no miraron el disco duro quemado o el ordenador. En lugar de eso, estaba recto. Con una especie de extrema confusión y asombro. Miró detrás de mí a la pesada puerta de incendios. Que estaba cerrada electrónicamente. Inconscientemente seguí su mirada y me volví. Solo para ver que el marco de la puerta y las juntas de la pared. Muy débilmente, casi imperceptiblemente. Se filtraba una pizca de azul claro. Como si algún tipo de refrigerante o agente químico especial se había filtrado. Un lento, retorciéndose sustancia gelatinosa. ¿Qué es eso? ¿Una fuga en las cañerías del edificio? ¿O es un procedimiento de limpieza? Otra forma de procedimiento de limpieza.